Señor me da una palabra para esta mañana en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 26. Amén. Santiago 2, 14 al 26. Estamos hablando en estos días, he escuchado, aunque yo no estoy aquí al frente muchas veces, estoy al lado de mi esposo siempre apoyándolo y ahí en los devocionales siempre estoy. Cuando ustedes ven una cara del Colegio Cristiano Elohim y sale como una cosa de dibujo, esa soy yo, pero estoy haciendo oficio, diferentes cosas, entonces por eso ahí me conecto. Entonces siempre estoy ahí. Estamos hablando de la fe y yo quiero que leamos Santiago 2, 14 al 26, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Bueno, aquí habla, me encanta este pasaje porque siempre para mí ha sido como un rema. La fe sin obras es muerta. Y yo quiero comenzar hablando un poquito de qué es la fe. Dice que la fe es la convicción de lo que no qué, de lo que no se ve. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquiera podemos tener fe. No necesariamente un hijo de Dios tiene fe o un cristiano. Cualquier persona puede tener fe. Y yo puedo poner un ejemplo de un niño. Por ejemplo, un niño, él tiene fe. Si su papá, por ejemplo, le trae todos los días un Kinder sorpresa, él tiene fe de que le van a traer un Kinder sorpresa porque no lo está viendo. Pero ¿qué pasa? Pero tiene la certeza porque él sabe que su papá le lleva ese Kinder sorpresa, y eso es una fe que él puede tener sin necesidad de mover un mundo espiritual. Entonces, esto nos enseña que la fe cualquiera puede tenerla, seamos o no seamos cristianos. Aún hay gente que es muy rica, ustedes saben que hay gente muy rica, que hay gente que genera una fe tremenda, pero que es una fe que es literal y no espiritual. Ahora, aquí en la palabra del Señor en Santiago 2, de 14 al 26, habla la palabra de Dios de que la fe no puede estar dividida, que la fe está unida con las obras, ¿sí? Si una persona tiene fe, pero no tiene obras, está dividido y es una fe sin obras. Pero el Señor habla aquí muy claramente que la fe sin obras, ¿qué es? Dice que es muerta, ¿verdad? Entonces la fe va acompañada de obras, ¿amén? Nunca podremos tener fe si no tenemos obras. Es necesario tener obras. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nosotros creemos que esas obras son las obras de la carne, obras físicas. Pero el Señor no habla aquí en esta palabra de obras físicas solamente, sino de obras que tienen que ver con la conducta del hombre. Amén. Entonces, aquí podemos dividir dos clases de fe. Una fe viva que va con obras, con actitudes, y una fe muerta que va con una fe,
pero que no tiene obras. Amén. Entonces yo quiero hablar un poco acerca de esa fe muerta. ¿Qué podemos encontrar en una fe muerta? Entonces encontramos lo siguiente. Podremos tener fe, pero no tener a Cristo. ¿Qué es lo que pasa con muchas personas que ustedes dicen, pero esta persona, ¿por qué avanza tanto y no es cristiana? Porque esta persona que yo que hago todo bien, que bueno, una cantidad de cosas, ¿y por qué le va bien? ¿O por qué esta persona sí están sanos y mis hijos están enfermos? Una cantidad de cosas y hay una cantidad de pensamientos que vienen a atacar nuestra vida. Dice que es una fe que sí puede mover montañas, pero no es una fe espiritual que nos lleve a la salvación. La fe que el Señor nos habla en este Santiago 2 es una fe que nos lleva a la salvación. Hay fees que la gente tiene literales, pero no es una fe que lleva a la salvación. Dice que mis obras deben de ser perfeccionadas por la fe, porque la fe es la que me lleva a actuar en justicia. Amén. Entonces, esa fe muerta es una fe que desconoce a Jesús como el Rey de mi vida. Es esa fe muerta. Dice acá, 2 Corintios 5:7, yo quiero que tú vayas allá a la palabra del Señor. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas han sido nuevas. Amén. Entonces, cuando la fe no viene con actitudes, cuando la fe no viene con cambios de vida, con transformación de vida, es una fe literal, pero no es una fe espiritual, no es una fe viva. Y por eso es que el Señor, podemos ver personas que se convirtieron a Dios hace muchos años, que llevan años de ser convertidos a Dios, pero no han sido transformados por Dios. Y como la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo, yo tengo fe que voy a ser salvo, pero si mis actitudes no cambian, si mi manera de actuar no cambia, entonces esta fe que dice acá es una fe fingida, una fe muerta. Pero el Señor dice acá muy claramente, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo recuerdo cuando Nicodemo iba a ser bautizado, le dijo a aquel que lo iba a bautizar, le dijo, ¿qué necesito? Dice, si necesitas solamente que creas y que nazcas de nuevo. O sea, ¿qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es tener actitudes de cambio, tener actitudes de hijo de Dios, tener actitudes de una fe viva. Acá dice la palabra, Jesús dijo, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Amén. ¿Por sus qué? Por sus frutos. Puede que yo tenga mucha fe, pero si mis frutos son frutos malos, frutos de maldad, frutos de engaño, frutos de mentira, frutos de pecado, porque dice ahí en su palabra, en Efesios y en Gálatas habla sobre todas aquellas cosas que no son frutos del Espíritu. La Biblia divide las obras de la carne con las obras del Espíritu. Y sabemos que las obras de la carne son fornicación, adulterio, borracheras, maledicencias, pleitos, conflictos, odio. Todo lo que tiene que ver con la carne lo habla en Gálatas y en Efesios. Pero las obras del Espíritu son paz, gozo. Entonces, si nosotros tenemos ahora el Espíritu, ¿por qué estamos en este momento afligidos? ¿Por qué estamos pensando que el Señor no está escuchando nuestra oración? Entonces, esa fe que el Señor nos habla aquí es una fe que quiere que vaya juntamente con las obras del Espíritu. Y las obras del Espíritu nos llevan a ser hacedores de esa fe que el Señor nos está regalando hoy, en esta mañana. Es esa fe creíble. Pero aquí, antes de hablar de la fe viva, estamos hablando de una fe muerta. Y dice que por sus frutos los conoceréis. Dice que no puede un árbol bueno dar malos frutos, o un árbol malo dar buenos frutos. De lo que tú tengas en tu corazón, eso tú vas a dar. Si tú no tienes al Señor, si tú no tienes al Espíritu de Dios en tu vida, tú no vas a poder hablar de fe, tú no vas a poder hablar de sanidad, tú no vas a poder hablar de milagros, tú no vas a poder hablar de cosas que tú no puedes experimentar porque no tienes al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe, las obras del Señor vienen acompañadas de Dios, de Jesús, vienen acompañadas del Señor. Y si el Señor está ahí y Él trae la unión de la fe con las obras, entonces ahí sí van a ver una fe que produce obras, una fe
que realmente dice que la fe sin obras es muerta, y las obras que el Señor está pidiendo en este tiempo son obras de un fruto bueno, y el fruto bueno está alimentado por el Espíritu Santo. Entonces, si yo me alimento de las noticias todos los días malas, de las cosas malas que están pasando, de que ya, mejor dicho, cantidad de gente se está muriendo, todo eso es una realidad. Pero la Biblia dice que aunque estemos en este mundo, nuestra vida o lo que somos está en el mundo de arriba de los cielos. Aunque estamos aquí, nosotros no pertenecemos a este mundo, porque nuestra creencia, lo que hay dentro de nosotros, nos lleva a ser del Espíritu Santo, de lo sobrenatural. Por eso, si yo me alejo del Señor, pues yo no voy a poder hablar de una fe verdadera y genuina. Amén. En Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Mas al que no obra, sino cree. Ahí vamos a pasar a la fe viva. ¿Cuál es la fe viva? Aquella que es real en nosotros, que creemos en Dios primeramente. O sea, para que nosotros podamos tener una fe, que tengamos obras en el Señor, esas obras van acompañadas de el Señor Jesús. Jesús tiene que estar presente en nosotros. Jesús es la fuente de vida. Amén. Y Él es el que nos justifica ante el Padre. Él es el que hace eso tan precioso que es la justificación. La justificación no es porque nosotros lo merezcamos, hermanos, porque todos tenemos pecados, todo el tiempo. Dice la Biblia, pecamos en todo tiempo. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nos herimos, nos maltratamos, pensamos que otro está pensando mal de mí, una cantidad de cosas. Pero si el Espíritu de Dios que está en Jesús viene a mí, trae obras de creer en Él, y el creer en Él me trae a mí las obras del Espíritu. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a entender que aquí Santiago habla, dice acá, y yo te mostraré mi fe por mis obras, pero mira aquí lo que dice el versículo 22, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Mientras nosotros entramos a actuar en esas obras de Dios, será perfeccionada mi fe a través de mis obras. Amén. ¿Sí están entendiendo? O sea, mi fe es perfeccionada a través de mis obras. Y mis obras son, muchas veces, yo no quiero amar a alguien que me hiere. Muchas veces yo no quiero de pronto hacer cosas que sé que en algún momento me han hecho daño, que me han maltratado, que me han herido. Pero ahí es donde actúa las obras del Señor, las obras del Espíritu. Jesús actúa en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Dice que Jesús nos envió un consolador, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que tenemos que alimentar todo el tiempo, todos los días de nuestra vida. Alimentarlo con amor. No permitir que nuestro corazón se llene de cosas malas, de odio, de rencor, de resentimiento, de que esta persona me hizo daño, entonces yo también voy a hacer lo mismo, de que esta persona, no sé, me afectó, me robó, me quitó un dinero, yo también entonces voy a hacerle daño. Actuar de una manera equivocada. Por eso me encanta la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es tan linda y habla sobre la justicia de Dios. Eso es un tema tan especial que mi esposo lo maneja al pie de la letra, la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es una justicia que nosotros no entendemos, hermanos. Es una justicia que nos enseña a ser mejores personas. Yo en algún momento me hicieron daño a alguna persona. Hubo una situación en la iglesia fuerte, que sí, uno alcanza a dolerse, le duele el corazón. Uno dice, pero esta persona, ¿por qué me hizo esto? Con tanto que yo le di la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor, orando en la presencia del Señor, el Señor me decía, déjame, porque yo soy el que hago justicia y no tú. Cuando nosotros hacemos justicia por nuestra propia mano, odiamos, nos dejamos llenar de odio y de rencor, todo esto va a dañarnos y nos va. Por eso dice la Biblia, mientras calles envejecieron en mi gemir todos mis huesos. Porque cuando uno anida rencor en su corazón, cuando uno anida rabia o dolor, esto genera enfermedad. Pero cuando tú le entregas todo esto al Señor, y yo recuerdo que en ese momento yo le dije al Señor, sí, me siento mal, me siento así, me siento así, me siento engañada, me siento pero el Señor me dijo, no, déjame mi justicia, porque yo soy el que te justifico. Y la justicia de Dios es cuando tú no peleas,
sino que dejas que Dios pelee por ti. ¿Sí me entiendes? La justicia de Dios es la que hace que uno vea al hombre no como aquel pecador, sino como aquel que necesita de Dios, como aquel que si hace daño es porque a él también le hicieron daño, o en algún momento se sintió mal, o se sintió herido, o se sintió maltratado. Todas las cosas que la gente vive no es un porque sí, sino es porque ellos han vivido cosas que uno ya comienza a admirar a esa persona con amor. Cuando tú ves a una persona que actúa toda brava, toda llena de rabia, y ay, como el muerto, y no sé si a ustedes les ha pasado que han visto personas así, que usted dice, uy, no, yo no quiero estar con esa persona. Cuando tú tienes al Señor y el Espíritu de Dios, tú comienzas a sentir amor por esa persona, porque sabe que esa persona ha sufrido mucho en la vida y por eso actúa así, por eso actúa con rabia. Cuando un jefe de casa está así, bravo, que tiene ira, tal vez ese jefe de casa se siente que ha sido rechazado, que no es tenido en cuenta, que de pronto no provee para su casa, que no tiene dinero, que son muchos los factores que hacen que la gente actúe de alguna manera. Y nosotros lo primero que hacemos es juzgarlos, culparlos, mirar su error, pero no sabemos que detrás de eso hay muchas cosas pasadas que han dañado a esa persona, que la han herido. Si esa persona es así, es porque algo le pasa. Entonces tú ya comienzas a actuar con esta fe que dice aquí, con esta fe juntamente con las obras y comienzas a decir, ah, ya entiendo la situación que está viviendo esta persona, ya entiendo lo que está pasando. Y tú ya comienzas a entender a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ya comienzas a decir, ah, ya entiendo por qué esa persona se siente así. Y más en esta cuarentena, que de pronto estamos todos en casa, que de pronto no vemos estar encerrados, el hecho de no poder salir, el hecho de no poder hacer cantidad de cosas que teníamos que hacer siempre, el sentirnos amarrados. Eso hace que se dispare más como la adrenalina, el mal genio, como la falta de tolerancia en el hogar, la falta de poder aceptarnos los unos a los otros como somos. Y eso trae mucha división. Todo eso es porque muchas veces nosotros no entendemos lo que hay atrás. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí con esta fe viva? La fe viva es la que proviene de Jesús, la que viene sobre nosotros con el Espíritu Santo y sus frutos, y que esos frutos son las obras que hablan aquí, la obra del Espíritu. Entonces, la fe sin obras es muerta. La fe sin Jesús, la fe sin el Espíritu Santo, la fe sin las obras de Dios es muerta. O sea, tú puedes decir que tienes fe, pero si no tienes al Señor no vas a poder lograr llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque necesitamos al Señor. Por eso aquí dice más adelante, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No cualquiera es llamado amigo de Dios. Y yo decía, ¿por qué es llamado amigo de Dios? Porque un amigo no se consigue de la noche a la mañana. ¿Cómo Abraham va a llamar amigo a alguien que le está pidiendo su hijo? A alguien que le está diciendo, entrégame a tu hijo en el matadero. Si nos ponemos a pensar eso, decimos, ni siquiera pensándolo, o sea, yo no podría ser amigo, pero él entendió que él había sido probado, él tenía esa fe inmovible, inconmovible, digo yo, esa fe poderosa de que tenía un Dios que no le iba a hacer daño porque lo amaba. Y estoy segura que él mismo no sabía que no iba a pasar eso, que no iba a pasar eso, porque tenía confianza en su mejor amigo, que era Dios. Él tenía confianza en él, porque él tenía las obras del Espíritu en su vida, los dones del Espíritu en su vida. Por eso dice, fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Amén. Entonces, cuando nosotros actuamos bien, cuando nosotros actuamos en fe, cuando nosotros actuamos en sabiduría, cuando nosotros actuamos de una manera que hagamos las cosas como si las hiciéramos para Dios, el Señor va a justificarnos y va a hacer que nuestras obras ya no sean muertas, sino sean vivas. Y eso es la fe que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Una fe sin obras es muerta, porque no habla de las obras naturales, sino las obras espirituales. Amén. Que entendamos eso, aunque sí también en alguna parte de aquí, en los versículos del 16 en atrás, habla de darle al pobre, al necesitado, porque yo veía el contexto de Santiago y había mucha necesidad en aquel tiempo, había mucha necesidad, había hambre, había desnudez, había necesidad de mantenimiento, dice acá en el versículo 15, de cada día. Amén. Pero el Señor, usted sabe que
de una manera en donde nosotros entendamos qué es lo que quiere decir el Señor a través de su palabra. Y esas son las obras que el Señor quiere. De nada sacamos nosotros darle al pobre de pronto un mercado, sí, hay que hacerlo, pero más démosle una oración, más démosle una palabra de aliento, más démosle la manera. El Señor nunca dio el pescado. ¿Tú te diste cuenta que el Señor qué hizo? ¿Enseñó a qué? A pescar, ¿cierto? Porque realmente le quitó el hambre, le estaba diciendo, con un pescado tú no te vas a alimentar. Él le enseñó fe a todos sus hijos porque dijo que cogió los panes y los peces y los multiplicó. Le enseñó fe a todos los que estaban ahí. Bueno, si yo lo hago, ustedes lo harán mayores cosas que las que yo hago. Y le enseñó fe a ellos, o sea, le enseñó las obras que el mismo Jesús hizo de orar por el enfermo. Por eso a mí me encanta orar por los enfermos. Y muchas veces, hermano, les soy sincera, muchas veces he orado por un enfermo y he estado enferma. Me he sentido, no sé, con gripa, con la tensión alta o que a veces me ha pasado eso. Pero eso no significa que mi fe no pueda trascender a mi estado emocional y literal en el que yo estoy, porque la palabra de Dios es una palabra que es para siempre, es viva y para siempre. O sea, así tú te sientas como te sientas, tú puedes transmitir lo que la palabra de Dios dice, y eso que tú transmites es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder. Amén. Así te sientas como te sientas. Yo les comenté hace 8 días, prediqué el domingo en el culto y yo les conté lo que me pasó en un tiempo. Y en ese momento yo estaba animando a toda la gente, no, tranquilo, ten fe, no sé qué, y yo pensando que estaba con coronavirus. Entonces es increíble uno transmitir muchas cosas que a veces uno en algún momento puede estar sintiendo, pero eso no significa que eso que yo siento esté cortando el poder de la palabra. Entonces hay que tener esa fe en la palabra. Hay que tener esa fe en lo que Dios nos está enseñando. Hay que tener esa fe de que Dios nos va a dar lo que necesitamos. Amén. Y ya para terminar, dice, la forma como vivimos revela lo que creemos. Me encantó esa frase. La forma como vivimos revela lo que creemos. No importa tu situación en la que estés. Lo que tú vives revela lo que tú crees. Amén. Si tú crees que el Señor es tu Dios, que el Señor está en tu corazón, tú vas a vivir conforme a lo que dice esa palabra. Amén. Y dice, acá hay otro que dice, la persona que dice ser cristiana y vive en desobediencia, podrá tener fe, pero no tener a Cristo. Oh, qué tremendo es eso. Tener fe, pero no tener a Cristo. O sea, puede que una persona por fe haga muchas cosas, pero tiene una fe fingida, una fe muerta, una fe que puede que le pueda lograr cosas, pero va a ser una fe que no te va a llevar a la salvación. Y la salvación es un regalo de Dios. La salvación la hace cuando tú tienes obras de Dios, no obras compradas, sino obras, actitudes de hijo de Dios, de siervo y de sierva de Dios, que es el creer en Él. Amén. Entonces, voy a dejar hasta acá esta palabra. Y esta palabra a mí me edifica mucho porque me encanta que la fe sin obras es muerta. Y que la fe nos va a llevar a poder ver al Señor y que es un arma poderosa contra Satanás. La fe es un arma poderosa, porque tú por fe puedes mover montañas, dice la palabra del Señor. Puedes mover las cosas más terribles, pero no, ojo, pero no con desobediencia. Porque el pastor que esta mañana oramos por él y yo hablé con él y todo, él le dijo a mi esposo, hermano, eso usted haga cultos, eso usted es que no tiene fe, hermano, usted tiene fe, haga cultos, eso Dios lo va a proteger. Y hoy está en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque desobedeció. Entonces, esa no es la fe que el Señor habla. La fe que el Señor habla es una fe de creer que Dios está conmigo y me va a proteger. Y gracias a Dios ahorita ya está bien y ya Dios lo ayudó y lo sacó. Y porque Dios es misericordioso y bueno y Él nos ama. Pero eso no significa que el Señor esté agradado, que dice que Él no vino a cortar la ley, sino a hacerla cumplir. Y la ley tenemos que cumplirla. Dice la Biblia, dale al César lo que es del César. Entonces aquel que dice, no, yo no pago impuestos porque es que eso se lo comen todos los presidentes y todo ese gabinete y yo no voy a pagar impuestos, pues eso no dice el Señor. El Señor dice, paga tus impuestos. Amén. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y si nos dicen quédese en casa y si nos dicen salga a la calle pero póngase un tapabocas, hágalo, porque el Señor está guardando tu vida. Amén. Entonces esa es la fe. Vamos a orar, darle gracias al Señor en esta mañana.